Buenos días. Primero de todo, agradecer al doctor Sapena su presentación. Recientemente hemos asistido a la presentación del nuevo manual de DSM-5 sobre criterios diagnósticos y estadísticos de los trastornos mentales y, por lo tanto, vamos a analizar un poquito los nuevos cambios que se han realizado a nivel de los criterios. En ese sentido, nos vamos a centrar, como estamos tocando en lo que es la jornada, en los trastornos por déficit de atención, así como los trastornos de conducta. Importante a este nivel, sobre todo, son las nuevas dos categorías que se han establecido en este sentido, que ya han sido previamente comentadas también, lo que serían los trastornos del neurodesarrollo y los trastornos perturbadores de conducta y del control de los impulsos. En esta diapositiva podemos ver un poquito, es un análisis, una conjunción de los trastornos, las dos categorías que hemos comentado, cómo se veían mostradas en el anterior manual DSM-4-TR. En ese sentido, tendríamos dentro de lo que son los trastornos del neurodesarrollo, los trastornos del aprendizaje, los trastornos de la comunicación, el retraso mental y los trastornos generalizados del desarrollo. Asimismo, tendríamos también la parte de trastornos por déficit de atención que quedaba dentro de la categoría de DSM-4, completa de trastornos por déficit de atención y comportamiento perturbador. La parte de déficit de atención quedaría dirigida también dentro de la nueva categoría trastornos del neurodesarrollo. Por otro lado, la parte de comportamiento perturbador iría dirigida hacia trastornos perturbadores de control de la conducta y el control de los impulsos, así como otros trastornos, como pueden ser trastornos de personalidad y los trastornos del control de los impulsos no clasificados. Centrándonos más concretamente en los trastornos del neurodesarrollo, podríamos ver los que vamos a comentar a continuación. Dentro de los trastornos por déficit de atención con hiperactividad e impulsividad, tipo combinado, con predominio inatento y tipo hiperactivo impulsivo. Hablemos, por lo tanto, del trastorno por déficit de atención con hiperactividad, el TDAH. Podríamos definirlo como un patrón de inatención, de hiperactividad, impulsividad que interfiere en el funcionamiento o en el desarrollo. Este patrón estaría presente antes de los 12 años y se iría afectando en un nivel significativo a nivel social, académico o ocupacional, dependiendo de la edad. En esta diapositiva podemos ver un poco cómo quedarían los criterios a nivel en el nuevo DSM-5, en el nuevo manual. Como podemos ver, es un poquito larga. En el documento que se les ha adjuntado, el documento de consenso, las pueden ver más detenidamente. Aquí simplemente citaremos algunos aspectos, así como los cambios relacionados con la anterior versión del DSM-4-TR. Aquí podríamos ver el criterio A, nos haría referencia a la inatención y la hiperactividad, los diferentes síntomas que se podrían mostrar. Por el otro lado, tendríamos también el criterio B, síntomas de inatención, que se ven hasta los 12 años. Así como estos síntomas se dan dentro de dos o más contextos, evidencia clara de que interfieren o reducen la calidad de funcionamiento, tal y como hemos comentado, y que no se dan esta sintomatología no se da dentro del curso de una esquizofrenia, de un trastorno psicótico, de algún otro trastorno mental. Si les parece, para ir un poquito más rápido, pasaremos a la siguiente, en la que comparamos un poco lo que son los criterios de DSM-5 con los criterios de DSM-4-TR. Por lo que, a nivel de los síntomas, no encontraríamos diferencia en cómo se estructuran tanto en DSM-4 como en DSM-5. Sí que encontraríamos diferencia en lo que respecta a los criterios de DSM-4, pues que antes estaban referidos antes de los 7 años, haciendo mención en el DSM-5 a que están presentes antes de los 12. Por decirlo así, el criterio de DSM-5 es un criterio más amplio que nos permite una edad hasta los 12 años para el diagnóstico. Por otro lado, en criterios de DSM-4 se incluía como criterio de exclusión el tener un trastorno generalizado del desarrollo, un trastorno del espectro autista. Ahora en DSM-5 nos permiten la opción de generar un diagnóstico dual entre TDA y trastorno del espectro autista. Por otro lado, podemos ver las nomenclaturas, la codificación, el número de diagnóstico ha sufrido también ligeros cambios. Asimismo, el criterio en remisión parcial que encontramos en DSM-5 es más completo en ese sentido que el que podríamos encontrar anteriormente en los criterios de DSM-4. Asimismo, en criterios de DSM-4 no especificaban gravedad, siendo una novedad bastante interesante en este sentido.
A nivel de prevalencia podemos ver, pues, tal y como hemos estado comentando, que el TDA es uno de los trastornos psiquiátricos neurobiológicos del niño y del adolescente más prevalente. Así podríamos decir que lo podemos encontrar en un 5% de los niños, así como en un 2,5% de los adultos. Se acepta comúnmente que es un trastorno que se da más frecuente en hombres que en mujeres. La edad media de inicio de la sintomatología se sitúa sobre los 4 o los 5 años. El curso, ¿cómo evoluciona, por decirlo así? En la etapa preescolar, el síntoma principal, el más evidente, es la hiperactividad. Asimismo, a medida que va avanzando en la etapa escolar, suele surgir lo que es la inatención, esa dificultad para mantener la concentración. En la adolescencia, normalmente decae la hiperactividad física, como más motriz, más de movimiento. No obstante, se va manteniendo la impaciencia, la intranquilidad, el sentimiento interno de inquietud. Es otro tipo de hiperactividad no tan objetiva, pero sí más interna, que se puede mantener incluso, pues lo que comentamos aquí, hasta la edad adulta. A partir de la adolescencia temprana, pues podríamos ver lo que es una sintomatología que se estabiliza y que puede evolucionar hacia, pues, comportamientos antisociales, como iremos viendo un poquito más adelante. Comorbilidad, lo que estábamos comentando antes. Alrededor del 50% de los individuos que presenten un TDA de tipo combinado está presente a su vez un trastorno negativista desafiante, que ya ha comentado anteriormente. Por otro lado, el 25% de los que están diagnosticados de TDA subtipo inatento pueden también presentar este diagnóstico de TND. El 25% a su vez de los niños y adolescentes con TDA combinado pueden también presentar trastornos disocial. Y asimismo, algo muy usual y que ya se ha visto en muchas ocasiones es que un trastorno específico del aprendizaje es usual encontrarlo en niños y adolescentes con este problema con TDA. Asimismo, podemos también encontrar trastornos de ansiedad, depresivos, en una proporción más elevada en la población con TDA que en la población normal. Por otro lado, los adultos con TDA también presentan, como iremos viendo más adelante, posibilidad de presentar también trastornos de personalidad antisocial u otros trastornos de personalidad. Podemos encontrar también, no es raro encontrar también, pues, por problemas como el TOC, trastornos por tics, trastornos del espectro autista. Centremos un poquito ahora la atención en lo que serían los trastornos perturbadores de conducta o de control de los impulsos. Aquí tenemos, a nivel de lo que quedaría dentro de la nueva categoría del Manual Diagnóstico y Estadístico de DSM-5, podríamos encontrar. Nosotros nos vamos a centrar concretamente sobre estos test, tal como hemos comentado antes. Hablaremos sobre el trastorno negativista desafiante, hablaremos sobre el trastorno disocial y hablaremos sobre el trastorno antisocial de la personalidad. Hablemos un poquito sobre el trastorno negativista desafiante. Podríamos decir que es un patrón recurrente de tipo negativista, desobediente, desafiante, hostil, dirigido sobre todo a las figuras de autoridad. Estos síntomas, estas muestras se observan por lo menos durante 6 meses. Así fácilmente podremos encontrar pataletas, discusiones frecuentes, negativa a cumplir normas, molesta deliberadamente. Muchas de estas cosas podríamos decir que se dan, pues, en el niño normal. ¿No? En este sentido hay que matizar, se da mayor frecuencia de lo esperado por edad, causa deterioro social, normalmente se diagnostica en la infancia o antes de la adolescencia. Los criterios en DSM-5 han quedado de esta manera. Por decirlo así, ahora encontramos 3 criterios. El primero hace referencia a esos síntomas podríamos resumir en 3 apartados, ¿no? Estado de ánimo enojado o irritable, comportamientos desafiantes y discutidores, incluso venganza. El criterio B, pues, habla que dicha perturbación está asociada a angustia en el individuo y también en su contexto inmediato. Y el criterio C nos habla sobre que estos comportamientos no se dan exclusivamente dentro de un trastorno psicótico, por abuso de sustancias, depresivo o bipolar. Asimismo, bueno, crea una nueva categoría que ahora comentaremos. Respecto a los cambios producidos entre una versión del DSM y la actual, la de DSM-5, podemos encontrar que simplemente a nivel de síntomas, en DSM-4 no se realizaba esta separación, por decirlo así, entre estado de ánimo enojado, irritable, comportamiento desafiante, discutidor y venganza. No obstante, eran los mismos síntomas. Por otro lado, en DSM-4 no nos especificaba como criterio de exclusión el hecho de haber un trastorno por abuso de sustancias o trastorno bipolar.
Por otro lado, no incluía, porque no estaba creado por así como entidad diagnóstica propia, lo que es el trastorno de desregulación del estado de ánimo, que es también un nuevo trastorno que aparece en el nuevo DSM-5. Asimismo, teníamos en DSM-4, cosa que ahora no tenemos en DSM-5, un nuevo criterio, criterio D, que nos hablaba sobre que si cumplen criterios de trastorno disocial o si el sujeto tiene 18 años o más, tampoco trastorno antisocial de la personalidad. Este criterio, criterio D, ahora mismo en DSM-5 no existe. Asimismo, esto nos parece a nosotros en la práctica clínica bastante interesante, el DSM-5 nos permite un diagnóstico de TND, incluso aunque el comportamiento se dé en uno o menos contextos, en el sentido pues, que si se da solo en casa, si se da solo en la escuela o si se da en casa de escuela pero no en entornos públicos, que eso antes pues, nos era más complicado. Hablemos un poquito sobre la prevalencia, cuánto incide este trastorno en la población. Dependiendo del rigor de la muestra estudiada, se encuentra que sobre el 2 al 16% de la población pueden presentar este tipo de trastorno. En infancia se da en un 3-4%, siendo más frecuente en niños que en niñas. En adolescencia se da sobre un 1 un 3%, siendo a su vez también más frecuente en chicos. A partir de la adolescencia, la diferencia que encontramos entre géneros, siendo más prevalente en chicos que en chicas, ya no se mantiene. El curso, ¿cómo evoluciona? El inicio de la sintomatología de trastorno negativista desafiante se suele dar antes de los 8 años. Se puede identificar antes, incluso en los niños a partir de 3 años y medio, pues que ya podemos ver algunos síntomas, algunas cositas. Cabe, y esto es importante, no confundir con etapa negativista, que es una etapa que se da sobre los 15-18 meses y como vemos aquí, pues que es una etapa en la que el niño pequeño ya es también más desafiante, pero es una etapa normal y no hay que confundirla con este tipo de trastornos. Asimismo, es importante la detección precoz, así como el tratamiento de la sintomatología, porque nos ayuda en la prevención de posibles problemas futuros, como puede ser el consumo de sustancias, delincuencia juvenil o la criminalidad adulta. La evolución de la sintomatología en respecto a los contextos en los que se va a ir dando queda indicada, como vemos en el último dibujito, se da primero en casa, extendiéndose luego a la escuela para darse finalmente en lugares públicos. Hablemos de la comorbilidad. Se ha citado y citaremos, ¿no? Pues que el TND, el trastorno negativista desafiante, y el TDA presentan una estrecha relación. Asimismo, del 40 al 60% de los niños con TDA presentarán también un TND. Y los adolescentes con trastorno disocial, que hablaremos luego, suelen haber presentado antes en la infancia un trastorno negativista desafiante. Por decirlo de esta manera, el trastorno negativista desafiante se evolucionaría, si no es tratado correctamente, en un trastorno disocial. Asimismo, podemos encontrar un riesgo incrementado de trastornos afectivos emocionales, así como en adolescentes y adultos con trastorno negativista desafiante, una tasa mayor de abuso de sustancias. Hablemos, por lo tanto, un poquito del trastorno disocial. En este sentido, hablaríamos de un patrón repetido, persistente, en el que se transgreden los derechos básicos de los demás y las normas sociales propias de la edad, deteriorando el funcionamiento normal de la persona a nivel académico, ocupacional, a nivel familiar. Importante cabe destacar también cómo afecta tanto en estos entornos, en todas las patologías que hemos estado hablando, pero en esto también es importante incidir, la importancia del entorno de cara a la realización del diagnóstico. Podríamos encontrar, por lo tanto, en las personas con este tipo de patología, intimidan o acosan a los otros, inician peleas, pueden usar armas, que pueden generar daño físico, crueldad importante. Respecto a los criterios de DSM-5, los podemos ver aquí descritos concretamente, ¿no? Pues podríamos hablar del criterio A, donde nos habla de la sintomatología, agresiones a personas animales como uno de los criterios importantes, destrucción de la propiedad, fraudulencia o robo, violación graves de las normas. Criterio B nos habla que provoca un deterioro significativo a nivel de actividad social, laboral, académica. El criterio C nos habla de si el individuo tiene 18 años y si no cumple trastorno antisocial de la personalidad, que son trastornos que están muy ligados. Asimismo, especifica la codificación diagnóstica, la codifica en base a la edad, en DSM-5, ya sea dependiendo del inicio infantil, inicio adolescente o en un inicio no especificado. También podríamos encontrar una nueva especificidad haciendo referencia con un trastorno disocial con emociones prosociales limitadas, que hablaremos más adelante.
Así, y a su vez podemos encontrar también las especificidades de gravedad en cuanto a leve, moderado y grave. Por lo que comentamos, a nivel de lo que es la sintomatología, no encontraríamos diferencias respecto a DSM-4 y DSM-5. Importante aquí, criterios por edad. En DSM-4, lo hemos comentado hace un momentito, la codificación era una, dependiendo de la edad que fuera, era la misma. Ahora en DSM-5 se incluyen, pues lo que hemos comentado, ya sea inicio infantil, F91.1, ya sea inicio en adolescencia, F91.2, y ya sea un inicio no especificado, F91.9. Importante y digno de mención nos parece también esta nueva especificidad, que nos habla de un tipo de trastorno disocial que presenta especialmente una falta de empatía, falta de remordimiento, falta de conexión, frialdad emocional, no respecto a otro tipo que sea simplemente más conductual, más de comportamiento. Hablemos un poco de la prevalencia. ¿Cómo incide este trastorno en la población? En infancia se estima que sobre un 2% de la población, presentándose en chicos, en niños o chicos, en un 1-2% de la población y en niñas en un 0 al 3%. En adolescencia se muestra un 3 al 9%, que decimos decir, la prevalencia va aumentando con la edad, como podemos ver, siendo también más frecuente en chicos ahora en adolescencia que en chicas. Cuanto más precoz también es la detección del trastorno disocial, también es el mayor riesgo de que luego se vaya manteniendo durante la adolescencia, por decirlo así. Si el niño o la niña que vamos viendo ya esos tipos de sintomatología asociada al trastorno disocial, mientras antes es en edad, podemos decir que se va a ir manteniendo en adolescencia con mayor facilidad. Curso, ¿cómo evoluciona? Los primeros síntomas se suelen dar de la mitad de la infancia hasta la mitad de la adolescencia. Por decirlo así, tal y como hemos comentado antes, trastorno negativista desafiante sería un precursor común del TND. Lo encontraremos en muchos casos. Es raro encontrar que este diagnóstico se pueda establecer a partir de los 16 años. Y en la mayoría de casos, asimismo, se da una remisión en la edad adulta de la sintomatología. Por comentarlo de otra manera, también un inicio temprano en este tipo de trastorno pues indicaría también un peor pronóstico. Dentro de lo que serían los cuatro clústeres, los 4 aspectos dentro de la sintomatología, podemos hablar también un poco cómo evoluciona cada una de ellas. La agresividad, propiamente dicha, tal y como se ha comentado también anteriormente, pues es normal encontrarla también en niños menores de 4 años, pero si vemos que eso se va manteniendo a partir de los 4 años, podríamos decir, ojo, aquí tenemos un factor de riesgo a nivel de que podemos encontrar más adelante un trastorno disocial. Así, por el lado contrario, no presentar agresividad antes de los 10 años nos indicaría un menor riesgo de padecerlo posteriormente. Respecto a la destrucción de bienes y de materiales, es normal que se dé en la infancia, primero infancia, pero luego, a medida que van pasando los años, esta destrucción de bienes, este tipo de sintomatología va bajando. Es normal que se presente y va bajando. Es más frecuente que se dé en la primera etapa de la adolescencia, siendo también la prevalencia en ese sentido mayor en varones que en mujeres. En cuanto a robo y fraude, el robo suele iniciarse también sobre la primera infancia, incrementándose progresivamente hasta la adolescencia. El fraude sería más asociado a una adolescencia tardía. Por lo que a violencia de regla se refiere, se suele dar sobre los 13 años, donde allí pues, se muestran más dificultades de acatar esas reglas y por lo tanto también se pueden llegar a transgresiones en este sentido. A nivel de comorbilidad, podríamos decir que el TND suele evolucionar hacia un trastorno disocial, trastorno negativista desafiante, como hemos visto antes también. En un 40% de los casos, evoluciona hasta trastorno disocial. El mejor predictor de cara a encontrar un trastorno, a diagnosticar un trastorno disocial es haber tenido antes trastorno negativista desafiante, así como un trastorno por déficit de atención. Es importante también destacar a nivel de comorbilidad el modelo de triple patrón que nos habla pues, de los trastornos de conducta pueden afectar al estado de ánimo, el estado de ánimo puede acabar incidiendo en el consumo de sustancias que a su vez acaba afectando también al trastorno de conducta, ¿no? Generando un pequeño bucle. Podemos encontrar también una alta comorbilidad dentro del trastorno disocial, con lo que sería el trastorno bipolar
y así como otros tipos de trastornos, como puede ser trastorno de aprendizaje, trastorno de ansiedad, trastorno depresivo o bipolar o trastorno por consumo de sustancias, tal y como hemos comentado. Hablemos por último del trastorno antisocial de la personalidad. Podríamos definirlo como un patrón de desprecio o violación hacia los derechos de los demás, de inicio en infancia o principios de la adolescencia, pero que va continuando hasta la edad adulta. Por decirlo así, comúnmente se le ha denominado de muchas otras maneras, pues como puede ser psicopatía, sociopatía. Dentro de lo que son los criterios diagnósticos, podríamos definirlo como un patrón general de desprecio, tal y como hemos comentado, viéndose aquí punto por punto la diferente sintomatología. En el criterio A, en el criterio B nos indica que el individuo tiene al menos 18 años. El criterio C nos muestra de que en su historia vemos pruebas de que ahí a nivel de comportamiento pues puede haber habido un trastorno disocial de la personalidad, trastorno disocial antes de los 15 años. Y asimismo, el criterio D nos explica que no ocurre dentro de la sintomatología, no se da dentro de lo que es el curso de una esquizofrenia o un trastorno bipolar. Respecto a los cambios producidos por DSM-5, en este sentido no encontraríamos ninguno a nivel de lo que son criterios, son los mismos en DSM-4 que en DSM-5. La única cosita sí que cambia más pues es que trastorno de personalidad, este trastorno de personalidad se ha incluido dentro también de la categoría pues, trastornos perturbadores de conducta y el control de los impulsos. Aparte de estar también en el propio DSM-5, en la categoría de trastornos de personalidad, por decirlo así, lo encontraríamos en los dos apartados. A nivel de prevalencia podemos ver que sobre el 0,2% al 3,3% de la población puede padecer esta patología. Es más frecuente en varones que en mujeres, teniendo muy asociado también factores socioeconómicos como pueden ser la pobreza o socioculturales como puede ser la inmigración. Asimismo, es importante destacar en centros penitenciarios, en centros de abuso de sustancias, en hombres que tienen un consumo severo de alcohol, encontraríamos una prevalencia del 70% con este trastorno de personalidad. Curso. A nivel de curso, ¿cómo va evolucionando? Pues hemos de decir que como trastorno de personalidad es un curso crónico. En ese sentido se inicia de lo que decíamos, adolescencia y va evolucionando hacia la edad adulta. A partir de cierta edad puede bajar, puede haber una remisión en cierta sintomatología o hacerse menos evidente a medida que pasan los años. Por decirlo así, a partir de los 40 años se suele hacer más evidente que la sintomatología baja un poquito. Aún así, no se da en todos los casos, sino la remisión más evidente es en aquellos aspectos relacionados con comportamientos criminales. No así en otras conductas o en otros síntomas, como podría ser la falta de empatía, la frialdad emocional, eso se podría ir manteniendo a partir de los 40. Por definición es un diagnóstico que no se puede establecer antes de los 18 años, pues básicamente porque es un trastorno de personalidad y es bueno no esperar esa edad de cara a realizar ese diagnóstico, de cara a no poner etiquetas también. A nivel de ¿qué otros trastornos afectarían en este sentido y estarían ligados al trastorno de personalidad antisocial? Es frecuente encontrar un estado de ánimo alterado, disforia, estadios de ánimo depresivos, así como dificultades para tolerar la frustración, el aburrimiento. Podríamos encontrar a su vez otros trastornos de personalidad asociados, como podría ser el trastorno de personalidad límite, trastorno de personalidad paranoide o el trastorno de personalidad narcisista. Asimismo, encontraríamos también pues, otros trastornos asociados, como pueden ser trastornos de ansiedad, trastornos depresivos, abuso de sustancias, juego patológico u otros trastornos del control de los impulsos. Y muchísimas gracias por su atención y aquí se queda.